Bienvenidas y bienvenidos. Soy Marcela Tárano, asesora de inclusión educativa en Fundación BBVA. Soy una mujer alta, de cabello largo y ondulado, uso lentes y siempre me pongo aretes largos. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes para una sesión más de nuestro ciclo de pláticas para familias de las y los becarios del programa Chavos con Discapacidad que Inspiran. El día de hoy tenemos la plática del derecho al hecho, cómo enfrentar las barreras del entorno. Si no han visto las pláticas previas, los y las invitamos a que las busquen en la página web de la Fundación BBVA, www.fundacionbbva.mx. Tienen que ir a la sección de programas, de ahí a la sección becas BBVA, y de ahí encontrarán una sección que se llama Chavos con Discapacidad. Las pláticas que se han compartido hasta ahora son la discapacidad en el siglo XXI, familia y discapacidad y perspectiva centrada en la familia, en las que nos acompañó Rita Romanovsky, y hablemos de expectativas y conocer los retos y habilidades de mi hijo con discapacidad, en las cuales estuvo Adriana Pérez Carrión. No se las pierdan, entren a la página para que las puedan ver si no tuvieron la oportunidad antes. La plática de hoy la impartirá Adriana Pérez Carrión, quien impartió también las dos pláticas anteriores. Adriana es directora y fundadora de DECLIC, Centro de Formación para Docentes, que responde a las necesidades de la diversidad de niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias para promover su calidad de vida, inclusión social, educativa y laboral. Adriana es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua y maestra en Educación Especial, Discapacidad Intelectual y Dificultades en el Aprendizaje por la Universidad Intercontinental. Además, se ha formado en temas de educación inclusiva en distintos diplomados. Colabora con organizaciones de la sociedad civil como Yo También, El Arca de México, Familias Extraordinarias, Cambiando Modelos y Comunidad Educativa Incluyente. Ha brindado capacitación a organizaciones e instituciones públicas como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, CONAPRED, Fundación Educa, Teletón y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Coordinó el diplomado Estrategias de Enseñanza para Personas con Discapacidad Intelectual y el diplomado Matemáticas para la Diversidad del Alumnado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También fue coordinadora en programas de inclusión en el CEMAC, Comunidad Educativa Montessori, y coordinadora y docente en la Escuela Lancaster. Pues bienvenida, Adri, una vez más. Nos da muchísimo gusto estar aquí contigo para escuchar y aprender de ti y también para escuchar a las familias. Seguramente aprenderemos mucho, como en las últimas dos pláticas que tuvimos contigo. Y antes de empezar, solamente quisiera decirles que contamos con interpretación en lengua de señas mexicana y que también pueden escribirnos en el chat sus dudas, sus preguntas. Los asesores de la fundación van a estar pendientes del chat y nos pasarán sus preguntas, sus comentarios para que podamos leérselos a Adri, a nuestra ponente. Entonces, pues todo lo que quieran compartirnos, escríbanlo en el chat y leeremos lo que alcancemos a compartir al final de la plática. Pues esperemos que disfruten la plática. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues les dejo con Adri. Bienvenida, Adri. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a la Fundación BBVA por esta oportunidad de compartir de lo mucho que he aprendido a lo largo de los años. Soy una mujer de mediana edad, tengo 55 años, el cabello lacio hasta el hombro, también uso lentes y también aretes largos. Y estoy muy contenta de participar hoy con ustedes con esta tercera plática. Como les decía Marce, si no han visto las anteriores, les va a hacer sentido porque hablamos hoy del derecho al hecho, porque empezamos hablando de expectativas y luego de cómo pasar del no puedo a cómo puedo hacerlo, de los apoyos. Y hoy hablamos de derechos y de cómo pasar de estos enunciados en una convención internacional a la vida cotidiana, derribando barreras. Como ven en la lámina está una escalera que es una barrera para una persona que usa silla de ruedas y hay que derribar, hay que encontrar manera de accesar allá donde las personas necesitan. Y esos son los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sabían que les llegó este documento
de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que les recomiendo mucho que lo lean con sus hijos. Está hecho en un formato de lectura fácil, ya se los envió Marcela previamente, y es con ellos que necesitamos tomar conciencia. Pero, ¿qué son los derechos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llegó a esta convención? Pues para llegar a hablar de derechos tenemos que hablar de la historia de esa concepción de discapacidad que en el tiempo estaba más centrada en que las personas con discapacidad pues no valían para el trabajo, para ir a la guerra, para mantener a una familia, para aprender. Y a partir de los años 70, ya después de muchos siglos, hay que decirlo, empezó este movimiento a través de las personas con discapacidad física o motriz, muchos de ellos que habían salido de las guerras con amputaciones, con dificultades motrices, para exigir como personas el derecho a ser considerados en una dignidad integral como cualquier persona, pero fue hasta 1990 que surge una ley en Estados Unidos para proteger a trabajadores con discapacidad y evitar la discriminación por estos motivos. Y hay un documental que se llama Crip Camp, que a mí me gusta mucho y lo recomiendo mucho de ver, donde muestra parte de esta lucha. O sea, no fue fácil y no sigue siendo fácil en nuestro país, porque aún permea la idea de que las personas con discapacidad son como un poco especiales en el sentido de, ay, Dios te mandó ese angelito, esa persona de corazón limpio, esa persona que trae una mirada muy, muy especial. Pero los ángeles no necesitan trabajo, no van a la escuela, no comen, ¿sí? No necesitan tener amigos. Las personas con discapacidad, sí, cualquiera que sea su condición, y necesitamos también, a partir de esta concepción de los derechos, tomar conciencia que la participación en la vida cultural, en lo recreativo, en lo deportivo, en el ocio, en la educación, en la salud, en todos los ámbitos, nos enriquece, nos complementa. El que no hay dos mundos, uno especial, uno normal, en que no hay normalidad, hay diversidad humana. Y dentro de la diversidad, pues tenemos personas con y sin discapacidad en todos los ámbitos. Y entonces, lo que les invito a reflexionar es, ¿dónde están esas barreras que impiden que cualquiera de sus hijos, cualquiera de sus alumnos, acceda al entorno educativo, acceda, entre a un transporte público, se informe de lo que sucede en el mundo, entienda de lo que están hablando en el noticiero porque tiene un intérprete de lengua de señas como en esta conferencia, o porque tiene un lector de pantalla, o porque en la escuela hay un equipo de maestros de apoyo que tiene la tarea y la responsabilidad y la ejerce de hacer accesibles los textos. Por ejemplo, un libro que habla de un tema, la Segunda Guerra Mundial, se lo hace en un formato de lectura fácil y entonces una persona con discapacidad intelectual puede entender y participar en esa clase. Es decir, lo que nos hace ser inteligentes es el contexto donde nos movemos. Lo que nos permite participar es derribar las barreras que se encuentran, ya sea las barreras para el acceso, como es el caso de una escalera, o las barreras para la cultura, para la educación, para la salud, para
todo lo que todas las personas necesitamos para tener una vida digna, plena. Entonces, un alumno ciego puede ser tan inteligente como un alumno no ciego si tiene lectores de pantalla, textos en braille, si tiene una máquina donde pueda producir sus tareas. Un alumno con autismo puede ser tan inteligente y tan funcional como uno que no lo tenga si cuenta con los apoyos para la comunicación, para la información, para llegar ahí a toda esa dinámica de aprendizaje en la escuela. A ver, quisiera hacerles una pregunta. ¿Para qué sirve una rampa? Todos hemos visto rampas y tienen que tener ciertas características, ¿cierto? Me gustaría que pudieran compartir para qué sirve una rampa. Seguramente me podrán decir, bueno, pues sirve para salvar una escalera, para accesar a un edificio. En las banquetas para transportarnos de un lugar a otro o para llegar a un sitio público, al cine, al teatro, al parque. Todos hemos visto. Sin embargo, las rampas para lo que más sirven en todos los sentidos es para accesar, para la accesibilidad. Entonces, ahora quisiera que viéramos un pedacito chiquito de un video de una persona con discapacidad intelectual que nos está explicando lo que es la accesibilidad de una manera muy concreta. Veámoslo. La accesibilidad nos suena a muchas cosas. Vamos a ver unos ejemplos. La accesibilidad física nos suena a rampas o escalones. La accesibilidad física es la que beneficia a personas que van en silla de ruedas o bien a las personas bajas que van con muletas. La accesibilidad sensorial es la que beneficia bien a las personas sordas o bien a las personas ciegas. Las personas ciegas escuchan el pitido del semáforo para saber cuándo pasar. Las personas sordas leen los subtítulos que aparecen abajo para seguir los vídeos. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender para las personas con dificultades de comprensión. Muy bien, muchas gracias. Para eso sirven las rampas. No solamente son físicas, también son en la cultura, en las creencias, en los letreros, en los semáforos, en los subtítulos. Dan accesibilidad, es decir, permiten el acceso y también permiten la participación. Ya que estamos adentro de donde queremos estar todos juntos en un salón de clases, en una escuela, hay que ver qué otras barreras encontramos que no nos permiten participar. Y a eso nos sirve tomar conciencia de los derechos. Aquí, por ejemplo, está Fernanda con síndrome de Down participando de la dinámica de su familia, que tienen una cocina económica y ella es la encargada de hacer las galletas. Esas galletas que se venden en el negocio familiar. Y al principio era muy difícil pensar que Fernanda era capaz de hacer todo el proceso de elaboración de las galletas, porque qué tal si se quemaba en el horno, porque no sabía manejar bien el dinero para ir a comprar los ingredientes. Es decir, había muchas maneras de decir, no, Fernanda, tú no, yo lo hago y tú me ayudas. Pero poco a poco encontramos que esas barreras se podían minimizar, que con apoyos adecuados Fernanda podía hacer todo el proceso de principio a fin, como lo podemos ver en las siguientes slides, en las siguientes fotografías. Es decir, ¿qué es lo que había que hacer primero? Entender qué necesitaba para hacer las galletas. Luego, todos los pasos del proceso que podemos ver también a continuación.
Ya que entendió todo el proceso, Fernanda, con ella encontramos la manera de ver los apoyos. Vamos a verlos. Ahí está. Esa es la meta, que Fernanda pueda hacer galletas con chispas de chocolate para vender y entonces tener un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades. No es de vez en cuando, eso es un trabajo. Tiene que haber galletas cada semana. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer las galletas? Ahí lo vemos, la leche, los huevos, el cacao, etc. Ella conoce los ingredientes y sabe dónde se pueden conseguir. Entonces, están las tazas de harina, la cucharada del polvo para hornear, pero no hecho solo en texto. Está la imagen que le permite a Fernanda entender qué necesita y ahí está los ingredientes con las cantidades. Y entonces está la taza, porque ella sabe que ahí lo tiene que medir. Está la imagen del huevo, está la cucharita para ver la cantidad de vainilla, etcétera. Está el spray para poder engrasar. Luego los instrumentos. ¿Con qué instrumentos va a elaborar las galletas? El rodillo, la tabla, las espátulas, los recipientes, el papel aluminio, etcétera. Sí, también una báscula, los guantes, no se nos escapó nada. Luego las instrucciones, ya tiene ingredientes, instrumentos, instrucciones. Mezcla la harina con el polvo para hornear. Tiene la foto de cómo ir mezclando harina y polvo. Pesa la mantequilla. Cada uno de los pasos con su fotografía para que no lo olvide. Ya ella tiene los pasos a seguir. Con el apoyo de las fotografías lo va logrando. Finalmente añade las chispas de chocolate. Pone el spray. Hace las bolitas, mete la charola al horno, hornea durante 10 minutos, pone el timer en su celular o hasta que las orillas ya se ven doraditas, usa los guantes para sacarla del horno, deja enfriar y disfruta y sabe muy buenas y que las puede vender. Entonces, lo importante de elaborar las galletas no es hacerlas como tal, sino que realmente está disfrutando el sentirse como tal parte de una familia que trabaja, parte de una comunidad porque se siente reconocida en ser alguien que aporta, que da un beneficio a los demás. Entonces, derecho a disfrutar de una vida con calidad implica participar, implica seguridad, implica prever situaciones de riesgo y entender qué protección, como los guantes para no quemarse al elaborar las galletas. Y así hay que ir viendo en cada contexto qué está impidiendo la participación de tu hijo o tu hija con discapacidad, no solo en la escuela, en la familia ampliada, en las fiestas de la familia, en la parte de las fiestas del pueblo o de la colonia, en los eventos importantes, en las cuestiones de prevención de riesgos como los simulacros, personas sordas que necesitan tener un apoyo visual para saber los pasos a seguir porque no van a escuchar la alarma sísmica. Personas ciegas que necesitan, así como en el semáforo el pitidito, igual escuchan la alarma, pero unas guías táctiles en la empresa donde trabajan o en la escuela o una persona que esté ya previamente identificada que va a dar el apoyo físico para ir a una zona segura, etcétera. Entonces, es un derecho disfrutar de esta protección en situaciones de riesgo, sobre todo, no solo en la seguridad, sino de una vida con calidad que implica la participación. Y aquí está otro derecho también muy importante, el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud,
en salud me refiero no solo a la ausencia de enfermedades, sino también a la salud mental, la estabilidad. Los chicos con discapacidad intelectual o con autismo también pueden llegar a deprimirse por este entorno que no les permite la participación o porque no pueden compartir sus emociones verbalmente, y necesitamos estar atentos a que puedan expresar lo que viven, lo que sienten, y que cuenten con el personal de salud adecuado. Y el respeto a su integridad física y mental incluye este nivel de salud integral. Y ahí hay prevenciones, por ejemplo, de situaciones de riesgo de un abuso sexual o situaciones de bullying, de acoso en la escuela. Hay que escuchar y hay que estar atento, porque ese es un derecho de cualquier persona. Y hay que ver la manera de que cuando hay alertas, no dar por sentado que ya se le pasará. No, ya no ha comido, pero ya comerá. Es cuestión de días porque está en su ciclo hormonal. Si esos días no pasan y no vuelve al apetito o alteraciones en el sueño, hay que escuchar lo que está pasando. También tienen derecho a casarse y fundar una familia. Una familia es una pareja. ¿Y cómo pueden ejercer ese derecho si no les damos la oportunidad de tener amigos, amigas que sean en un futuro posibles novios y lleguen a formar una pareja estable? Entonces, ese derecho empieza a llevarse a la vida cotidiana a través de la educación sexual, desde muy pequeños, desde conocer lo que es su cuerpo, cuáles las áreas de intimidad de su cuerpo, que pueden compartir y que no pueden compartir en las expresiones de afecto, a quién sí dar un abrazo, a quién no, a quién permitirle acercarse a darse un beso y a quién no, cómo saludas a un extraño, a una persona cercana, las diferencias entre amigos y novios, compañeros. Es decir, esa educación sexual se viene dando y se viene trabajando para que cuando lleguen a la adolescencia tengan conciencia de su género, sus derechos en cuanto a las relaciones y tengan claridad también en sus responsabilidades, con los apoyos adecuados. ¿Sí? Hay una guía para entender y explicar la sexualidad a personas con discapacidad que hizo la Fundación Síndrome de Down de Colombia, ASDown Colombia, que también me gustaría compartirles solamente para que identifiquen lo que contiene y la puedan utilizar con sus hijos. Léanla primero ustedes y luego léanla con ellos. Aquí se las vamos a mostrar. Es parte del contenido de la guía, lo que están viendo. Y bueno, es larga, no es el tema de esta conferencia, pero está muy bien redactada, muy fácil de entender. Entonces, esa guía se la recomendamos muchísimo. Y ahora les quiero mostrar un pedacito del video testimonio de esta pareja que ven aquí ahora en la pantalla. Ellos son del estado de Nayarit y nos cuentan un poco ese trayecto que han recorrido para gozar del derecho a casarse. Son dos personas con síndrome de Down. Y vamos a escuchar un poco el testimonio, un momentito, de la mamá de la chica que está aquí en la fotografía. Yo te quiero más que nadie, que tú eres mi esposa, siempre estoy contigo, amarte, creerte todos los días, es un progreso para ti, es de que quiero para ti. Fabiola y José Luis son un ejemplo que con amor se puede todo. Son una pareja nayarita que hace un año cumplieron su sueño de casarse y demostrar su amor ante el altar, ante sus familias, amigos y ante la sociedad. Yo y ella casamos en octubre, ya cumplimos un año casados.
Yo estoy feliz con ella, siempre, corazón, orgullo, para ella, ¿no? Estamos bien. Bueno, alegría, felices. No tenían otro tema más que la boda, después de cierto tiempo de noviazgos. Pero entonces cuando ya lo vimos más en serio, a tanta presión empezamos a tocar el tema entre familias. José Luis es amoroso, trabajador, cariñoso, es muy atento y muy amable conmigo, sincero. Amor, ¿quieres ser mi esposa? Yo sí, sí. A mí me gusta Fabi porque es mi corazón, es bopón. Solo fue por la iglesia. A mi conocimiento, la primera pareja en el estado. Están muy bien adaptados como pareja. Los que tardamos en adaptarnos somos las familias. El matrimonio no separar es siempre feliz conmigo. Bonito, feliz, nada a pelear, nada de eso. El amor es sentir bonito. Ellos estuvieron una educación previa sexual, fueron con un sexólogo y después del matrimonio siguieron yendo con un sexólogo. Yo sé que todo está bien, no me platica muchos detalles, pero lo que me platica sé que todo está bien, sé que ella se siente feliz, sé que tienen sus situaciones de diferencias como pareja, pero pues lo normal de todas las parejas. La gente quiera casarse y ahí la teatral, ahí puede casarse. Yo quería verla como la veo, plena como mujer. Muchas gracias. Esa palabra plena, creo que todos anhelamos una vida plena. Entonces, hay todavía muchos tabús que derribar, de que no entienden lo que es casarse, de que no pueden asumir esa responsabilidad. Esos tabús es una barrera que está en nuestra mente, en nuestras creencias. Sí pueden asumir la responsabilidad con los apoyos adecuados. Entonces, como escucharon, conozco otra pareja de Querétaro, entrevisté a una pareja que ella es del estado de Chihuahua, viven ahora en la frontera, en El Paso, los dos con síndrome de Down, es decir, sí hay más apertura, pero aún falta mucho para que ejerzan este derecho a tener una pareja y respeto a sus decisiones también, de con quién, cómo, con el apoyo adecuado para tomar conciencia de lo que implica. Y bueno, otro derecho también está enunciado en la convención, es el derecho a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Y aquí hay muchas situaciones muy dolorosas de personas sordas que llegan a estar encarceladas porque no hubo un intérprete como los que tenemos aquí, ¿sí? A la hora de que les pusieron alguna denuncia. Y son personas inocentes. O que no hay un acceso a la información en cuanto a lo que está diciendo un juez o lo que les pide un juez porque tienen discapacidad intelectual. Desde el derecho a decidir con quién quieren vivir cuando fallecen los padres, el derecho a poder ser tomadas sus opiniones tan importantes como la de cualquier persona respecto a dónde quieren trabajar, a qué se quieren dedicar. Entonces, hay una frase que me parece que es fundamental, que ellos la enuncian en la convención: nada de nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, derecho a ser como cualquier persona integralmente, con posibilidad de acertar y de equivocarse, y siempre en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cuáles son esas condiciones? La condición de poder entender, la condición de poder expresar, la condición de poder aprender y tener los apoyos. Y por supuesto, a no ser sometidos a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, que desgraciadamente aún se da porque hay situaciones en creencias de algunos de nuestros pueblos donde creen que una discapacidad social, por ejemplo, una esquizofrenia, es cuestión del demonio. Y entonces el trato es muy cruel
el trato es de, pues, aislada, amarrada o con situaciones muy feas, ¿no? Y no, hay que abrir los ojos frente a esas situaciones, denunciarlas, ver la manera de no ser indiferentes y de buscar los apoyos para que eso no se repita, no suceda. Otro derecho fundamental por el que estamos trabajando fuertemente en las escuelas es para que un día estos alumnos con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas. Ese es el fin. O sea, uno va a la escuela para prepararse para la vida y nos prepara para la vida laboral el aprender a respetar, que no pensamos todos igual, que no estamos unos bien y otros mal, sino que pensamos diferente y podemos complementarnos, hacer equipo y no estar enfrentados, ¿no? En la escuela aprendemos habilidades para comunicarnos, habilidades para trabajar en equipo, habilidades para respetarnos y todo lo que implica la cultura en cuanto a entender el mundo, organizarnos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, los números y todo el sistema decimal para la aplicación en las recetas, como vimos con Fernanda, en el manejo del dinero, en tomar conciencia de nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Es ese pequeño laboratorio social que tiene como fin que un día, terminando la educación básica y la educación media superior o a nivel técnico o a nivel universitario, podamos prepararnos para un trabajo de acuerdo a nuestras habilidades, las que traemos ya en forma innata y las que desarrollamos gracias a los apoyos y al entorno. Y aquí me siento muy orgullosa de presentarles a Celine, la chica que está en la foto. Es, como ven, una mujer muy guapa con síndrome de Down que trabaja en este momento que les voy a presentar como asistente de secretaria en una oficina gubernamental. Vamos a ver un momentito el video. Dime algo, ¿te gusta venir aquí? Sí. ¿Por qué te gusta trabajar aquí en la oficina con Leti? ¿Qué has aprendido? Además de que sabes muchas cosas que ya Leti me contó, archivar, capturar, ¿qué más? Puede ser con copias. Órale, ¿qué más? ¿Por qué te gusta venir aquí? ¿Cómo te sientes? Me siento orgullosa de mí. Muy padre. Ok. ¿Y escribir? Sí. Ok. ¿Aprendiste hace poco o hace mucho? ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste? Yo sí me acuerdo, tenías así, mira, 8. ¿Y ahora cuántos tienes? Tengo 25. 25. ¡Wow! Ya pasaron años. Cada vez sabes más. Muy padre, Celine. Felicidades. Celine dice, yo me siento orgullosa de mí, ¿cierto? Y eso nos da el trabajo, esa satisfacción de decir, esto es mi aporte. Yo aprendo y comparto lo que aprendo a través del trabajo. Entonces, derecho a trabajar es algo por lo que necesitamos abrir cada vez más espacios y no como un favor, para nada como un favor. En todo momento es siempre un derecho. Otro es el de participar en las actividades públicas y políticas del país. Y bueno, estamos con casi un año de anticipación para nuestro periodo electoral y es muy importante que tomemos conciencia que no somos espectadores, sino actores de las decisiones de la vida pública. Entonces, trabajar en este derecho de participar en ello con todos nuestros
alumnos y con todos los hijos que tienen alguna condición de discapacidad es importantísimo, porque todo avanza gracias a las políticas públicas, y esas políticas públicas los toman las personas encargadas de las decisiones de la vida pública en el país, pero no lo toman ni no lo hacen porque sí, sino porque hay una sociedad que lo impulsa organizadamente. Entonces, el que podamos participar en estos colectivos, en esta toma de conciencia del derecho al voto, el derecho a opinar, del derecho a informarnos sobre las opciones para compartir esa información es fundamental. Que cada uno de nosotros sea un apoyo para que las personas con discapacidad sean actores y no espectadores de este derecho en nuestro país. Otro importante también es, bueno, ahí está, todos los derechos. Y todos esos derechos se enfrentan las personas barreras, ya sea físicas, cognitivas, cuando no comprendes bien de lo que se trata, ¿no? Emocionales, en el caso de la discapacidad psicosocial, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Las cuestiones de angustia, de la salud mental, y necesitamos encontrar la manera de no aislarnos ni que nos dé vergüenza o pena decir que mi hijo está atravesando por una situación de depresión, de ansiedad, o que los mismos chicos lo manifiesten y pidan la ayuda, o que nosotros veamos que a través de sus conductas lo están solicitando. Entonces, ya romper con el estigma de que esa barrera emocional es solo para los que están mal. Todos podemos atravesar, y lo vimos en la pandemia, por situaciones emocionantes que nos detonan cosas imprevistas, la vida misma que tiene retos que a veces no esperamos, ¿no? Y ahí hay barreras que derribar, que minimizar, empezando por la creencia de no estoy loco, no puedo ir al psiquiatra. ¿Cómo no? Cualquiera puede necesitar ese apoyo, y es mejor tenerlo a tiempo a que se agrave y se agrave el problema emocional. O barreras sensoriales, en el caso de personas sordas, personas ciegas, también personas con autismo enfrentan barreras sensoriales por su sistema de integración sensorial que hay que detectar, que hay que minimizar con los terapeutas ocupacionales. Son como los que estudian esa parte de equilibrar el sistema sensorial, y a todos como comunidad nos toca minimizar las barreras sociales, esas barreras de las creencias, de que no es posible que este chico esté en esta escuela porque le está quitando el tiempo a los demás alumnos. No es posible que a mí me toque este alumno porque yo no soy especialista. ¿Cómo es posible que lo traigan a la fiesta familiar? Si saben cómo se pone, son barreras sociales de no participación, de no acceso a la vida comunitaria. ¿Cómo se minimizan? Como vimos en la plática anterior, con los apoyos. O sea, del no puede estar en la fiesta de los 15 años porque hay muchas luces y mucho ruido, al poco a poco lo preparamos, le vamos diciendo qué va a haber, hacemos una historia social. ¿Se acuerdan que vimos en la plática que es una historia social con imágenes, con dibujos, con fotos? Le explicamos lo que va a pasar y qué se espera que pase ahí en la fiesta. Vamos viendo que tenga tapones de oído para que no escuche tan fuerte la música, que no esté junto a la bocina. Sí, acabo de ver a una chica con autismo participar en la boda del tío, y claro que estaba un poco angustiada, pero salió, se calmó y pudo volver a estar, ¿sí? Si está dando vueltas, se autorreguló y pudo volver a estar. Entonces, ¿cómo derribar todas estas barreras? Las derribamos con los apoyos. Las barreras físicas.
vemos, hay carencia de accesibilidad a distintas instalaciones como el parque. ¿Cómo puede participar esta chica en esos juegos de resbaladillas si para llegar están las escaleras? Hay columpios que se pueden adaptar a sillas de ruedas, porque no siempre se va a poder contar con alguien que la cargue y que la suba al otro columpio, porque no tiene respaldo y ella puede tener necesidad de un soporte. Entonces, el apoyo adecuado es un columpio adaptado para su silla de ruedas. Y ese es un derecho. Ese es un derecho como quien no ve bien tenga los lentes, quien no escuche pueda tener auxiliares auditivos. Es un derecho, un columpio adaptado. Como es un derecho las rampas en todos los edificios públicos, en las viviendas, de manera digna, con la inclinación adecuada, con las características precisas. Así se derriban, buscando los apoyos de manera colectiva. Las barreras cognitivas. Las barreras están en relación al lenguaje, al comportamiento, a la ubicación. Y esas barreras se pueden como englobar en cómo comprendo el entorno, cómo comprendo lo que pasa en la escuela. Hay una maestra que es muy paciente conmigo y me explica de qué se va a tratar la clase, me da materiales que tienen imágenes, pero luego entro a geografía y ahí no entiendo nada y el maestro me ve como un mueble más y no me hace caso. Entonces, ahí está esa barrera. Si yo me doy cuenta que ese maestro no está entendiendo el derecho a la accesibilidad cognitiva, es decir, a comprender de qué se trata la clase, entonces necesita concientización y apoyo para hacer adecuaciones a los textos, anticipar los temas, dar posibilidad de unos videos respecto a ese tema y que el video sea adecuado al nivel de lenguaje y simbolización de mi hijo, de mi hija. Entonces, hay esas barreras igual, hay que detectarlas para poder minimizarlas y derribarlas. Las barreras emocionales y sensoriales de las que hablábamos hace un momento impactan directamente en la integración y la participación social, porque esas barreras son las que no permiten la inclusión en todos los factores que intervienen en la vida de una persona con discapacidad. Y las sensoriales son aquellas que presentan personas con autismo del trastorno del espectro autista quizás, o personas sordas, personas ciegas en la comunicación, desplazamiento e interacción, porque hay un mensaje que no se comprende igual en la representación, en el caso de la comunicación. Y vamos a ver un videíto muy chiquito en cuanto a, veamos el siguiente video, en cuanto a un ejemplo de estas barreras. Duro, y mi hermosa banca de Vive, Ama, Ríe para arruinarlo horriblemente, sí tengo que involucrarme. Resultó que no todos en la escuela creían que era genial como el genio de la lámpara. Es raro. Fenómeno. Es un fenómeno. Es una sensación. Espera, Sam, ¿estás bien? Sam. Sam. Necesito un anuario nuevo. Pero ya tienes uno. Este se arruinó y necesito uno nuevo. Para ser independiente necesitas saber qué hacer cuando algo sale mal, porque no puedes esperar a que otra persona lo arregle por ti. Necesitas saber cómo solucionarlo, aunque prefieras muchísimo más no hacerlo. ¿Qué es lo que tiene? Solo necesito otro. Lo siento, es uno por persona. Oye, ¿Qué está haciendo? No todas las expediciones son posibles. No todos están hechos para ser exploradores. Aunque hagas todo lo que debes, las cosas aún pueden salirte mal. Porque
Algunas veces, ciertas personas solo son fracasadas. Y no es una persona fracasada quien tiene una crisis porque, como ven, este es un chico con autismo y en el anuario, es decir, en el libro que hacen a final de año, donde ponen como todo lo que resaltó de cada una de las personas, este es de una serie de televisión, pero ahí le pusieron perdedor, raro, extraño, etcétera, como muchos adjetivos negativos y él pensaba que eran amigos todos. Entonces se dio cuenta que no todos son amigos y que sí necesita entender cómo solucionar situaciones, cómo enfrentar la frustración cuando algo no sale bien, cómo solucionar un problema de relación cuando alguien lo acosa y le insulta y no sabe qué hacer. Entonces, eso es derribar una barrera, tener el apoyo adecuado para ello. Y no sé si recuerdan que les compartí lo de una película que se llama Me llaman radio, de un chico con discapacidad que vivía en un pueblo en Estados Unidos y no iba a la escuela, no tenía participación en su comunidad, se la pasaba con un carrito de súper, deambulando por las calles, pegado a un radio porque le gustaba mucho la música. Y un profesor de secundaria que lo observó en la calle, que lo observó a través de la malla de la escuela, que él se acercaba a observar a los chicos jugar, es que empezó a llamarle, a acercarse. Él derribó la barrera de la exclusión acercándose. Es la primera manera de derribar una barrera, acercarnos a ella y tocar esa barrera y decir, no te veo, no te alcanzo, pero quiero verte, quiero alcanzarte, quiero preguntarte quién eres. Veamos un video con un pedacito de esta película donde hay un diálogo interesante. Señor Tucker, sé que está haciendo su trabajo, pero ¿de verdad merece la pena preocuparse tanto porque Radio esté en clase? El consejo escolar me ha enviado para eso. Verá usted, estamos hablando de un chaval que se ha pasado toda la vida deambulando solo por las calles de esta ciudad. Lo cual es diferente a estar en una escuela pública, ¿no le parece? Sí, claro. Precisamente por eso, ¿no? Señor Tucker, sé que corremos un riesgo de responsabilidad civil. Harold sería el primero en confirmarle que mis reservas al respecto son notables. Estoy seguro de ello. Pero el hecho incontestable es que no disponemos de la experiencia necesaria como para que un chico muy retrasado pasee por los mismos pasillos que nuestros alumnos. El riesgo es enorme. Por favor, téngalo presente. Lo tendré. Señorita Daniels. Señor Jones. Gracias, señor Tucker. En fin, esta situación es muy comprometida. Sí, supongo que sí. Pero Radio no hará nada malo. Entonces, es una plática entre la directora de la escuela, el supervisor y el maestro que vio en este alumno, ya era alumno, él lo integró a la escuela y él aceptó que estuviera en sus clases y que apoyara al equipo de fútbol. Él, debido al aislamiento emocional, no participaba en nada, ¿sí? No se comunicaba. Cuando este profesor se acerca a él, vio que era capaz de comunicarse efectivamente y cada desafío y cada conflicto lo pudo superar con el apoyo del profesor y luego conoció a su mamá y luego se acercó a la mamá para preguntarle, ¿qué tiene su hijo? Dice, pues no me han dicho qué tiene, pero yo veo que mi hijo es cariñoso, mi hijo es trabajador, mi hijo participa y le gusta ser tomado en cuenta aquí en la familia, pero no me han dicho exactamente qué tiene. No importa tanto el diagnóstico como
como un mapa de ruta, ayuda para entender, pero no como una etiqueta. Y ninguna escuela, esto me gusta mucho hacer énfasis en ello, ninguna escuela estamos preparados para incluir a chicos con discapacidad. Nos hacemos expertos o nos hacemos capaces de incluir en la medida que tenemos esta situación y aprendemos juntos. O sea, no hay que esperar a capacitarnos en todo porque nunca lo vamos a hacer. Siempre estamos aprendiendo y cada persona es única. Pero lo que sí es cierto es que muchas de estas barreras emocionales las manifiestan los chicos, primero, no con la voz, sino con sus comportamientos. Y tenemos que estar atentos como familias a esos comportamientos. Si hay acoso, si hay alguien que le hizo algo y le da pena contarnos, o cree que él es culpable de que se estén burlando de él. En el famoso bullying, los que tiran la piedra y esconden la mano, los que insultan y luego dicen, no, yo no fui, no se nota. Es que él me pegó primero, ¿no? Entonces, hay que saber leer y hay que confiar en esas SOS, en esas llamadas de auxilio de nuestros hijos cuando sucede un cambio en sus comportamientos, que los aísla. Y también es importantísimo que les demos oportunidad de participar en grupos que les permiten ir desarrollando estas habilidades de comunicación, de socialización emocionales en otro ámbito que no es el de la escuela, en ámbitos de recreación, en ámbitos de participación, como dos que les vamos a mostrar ahora, dos organizaciones que se dedican a esto, que esta es su función. Veamos cuáles son. Esa es Olimpiadas Especiales y como ven ahí, hay en muchos estados del país, ellos tienen deporte adaptado para chicos y chicas con discapacidad y hay de distintos deportes, hay muchas opciones. Y hay que acercarnos y si no hay que buscar cómo se puede abrir un espacio. Y la otra es Unidos, que también le están viendo en pantalla. Unidos es una organización donde chicos con discapacidad y sin discapacidad se divierten juntos. Entonces se crean estos espacios para ir un día entero al parque, para hacer un campamento de manera organizada. También ahí les compartiremos el link de la página, igual que de Olimpiadas Especiales, porque es importante ir más allá de las actividades escolares a las que son fuera de escuela, los que se pueden ir realizando los fines de semana, etcétera, para desarrollar toda esta parte de socialización y de aprender a solucionar conflictos, comunicar, equipos, los Scouts también es otra organización. Y ahora quiero que veamos un video que es un pedacito de una película que se llama Una vida de esperanza o una esperanza, algo que tiene que ver con eso. Pero me gustó muchísimo esta escena donde es una mamá que necesita construir una casa y no tiene dinero para ella y para sus hijas, porque sale de una situación de violencia familiar y va y le pide ayuda a un señor que conoce en una ferretería. Y el señor le dice, pues si no tiene dinero, no tiene planos más que los que sacó de internet gratuitos, pues no, yo no le puedo ayudar. Y miren qué sucede. Este señor, este arquitecto, tiene un hijo con síndrome de Down. Y cuando ella está hablando con él, su hijo escucha. Miren lo que sucede. Veamos el video. Right now, anyone, to be honest. They've been with Gary the last 10 years. We're in temporary accommodation.
Hotel. We had no choice. We had to get away from him. Well, you did well to get away from them. Some family, eh? Yeah. Look, Sandra, here's the thing. Gifts of love, plans off the internet, everything on cheap, off your own back. And if I wasn't on the site all the time, I'm sorry, darling, there's just too many risks for everyone. No harm, Nathan. Dad? Are you a size 6? These on the old pair. Take them. You probably need them for the site. You serious? Well, let's just see how we get on with the planning first, huh? Good boy, Francis. Va y le da sus zapatos de trabajo. Es su regalo para ella. Y gracias a esa sensibilidad, el papá accede a ayudarla. Y aquí les quiero presentar a dos personas. Es la foto de Tavo a la izquierda. Octavio tiene síndrome de Down. Yo viví con él en una asociación que se llama El Arca de México. Compartí un año intenso de vida cotidiana. Y el regalo que Tavo me dio fue entender que yo no estaba para ayudarlo, sino para compartir la vida. Que él tenía fortalezas y dones que darme, y yo tenía otros, que él tenía unas limitaciones cognitivas y de comunicación, y yo tenía otras, pero que juntos, compartiendo la vida, podíamos enriquecernos mutuamente. Y el de la derecha es un chico con parálisis cerebral, que él no había escuela para él en el lugar donde crecimos juntos. Y había tanta luminosidad en sus ojos, tanta alegría cuando nos encontrábamos, que yo los fines de semana o en vacaciones que me encontraba con él, cuando estaba estudiando la normal, yo decía, él puede aprender, seguro que puede aprender a leer, a escribir, como lo hizo Gaby Brimer con su pie izquierdo, esta mujer maravillosa que a través de un tablero con su pie iba poniendo las letras. Y él me motivó a acercarme a otras maestras y a fundar el primer centro de atención múltiple allá en Madera, Chihuahua. Y bueno, ese es el regalo que Rito me dio, entrar en esta conciencia de que todos tenemos ese derecho a ir a una escuela y a participar en una comunidad. Y ese regalo que también Octavio me dio, yo me pregunto, ¿qué regalo tiene tu hijo, tu hija para el mundo? ¿Y qué necesita para mostrarlo y para compartirse con su familia, con su escuela, con su comunidad? Entonces, me gustaría muchísimo ahora que pudiéramos dejar unos minutitos para preguntas, para comentarios. Y bueno, Marce, hasta aquí. Pues muchas gracias, Adri. Creo que igual que tus dos pláticas anteriores ha sido muy interesante. Yo aprendo mucho y además ahora moderando la plática pude disfrutarla. Entonces, muchísimas gracias por esto que nos compartes sobre las barreras y también sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. Tenemos algunas preguntas en el chat, sobre todo tenemos muchos comentarios que creo que pueden servir mucho para este debate y para estos temas que has mencionado. Y preguntas tenemos hasta ahorita 3, pero ahorita me dirá el equipo si van llegando más. Entonces te las voy a ir leyendo y las vamos contestando. ¿Te parece bien? Okay. Sí, claro. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es, en el matrimonio de personas con discapacidad, ¿los papás pueden intervenir? No sé si se refieren a la parte como legal o si se refieren durante el matrimonio, pero esa es la pregunta. Pues los papás son un apoyo fundamental para que ejerzan su derecho a casarse.
¿En qué sentido? En que se tienen que poner de acuerdo. Necesitan apoyos para tener un trabajo que les permita mantenerse, necesitan ayudarles a poner los pies en la tierra, de que sí trabajen en algo que realmente se sientan exitosos en lo que hacen y todos los trabajos son dignos. Condiciones para poder vivir en pareja, una casa donde vivir, educación sexual para poderles ayudar a tomar las mejores decisiones respecto a su vida reproductiva, etcétera. Sí, los papás son un apoyo. Es diferente ser un apoyo que intervenir y decidir por. Es muy diferente, Marcela. A nadie nos gusta que decidan todo por nosotros, porque tengo discapacidad, ¿no? Sí, Es la línea muy, muy tenue entre apoyar o imponernos como papás. Hay que apoyar sin imponernos. Hay que escuchar y respetar los procesos y los caminos de cada quien. Justo eso estaba pensando con la pregunta y ahorita que te escuchaba, que pues como cualquier persona, ¿no? Como cualquier persona con y sin discapacidad, todos necesitamos apoyos para tomar todo tipo de decisiones y también en las decisiones de pareja, aunque la decisión es de quien decide tener esa pareja, quien decide casarse, todas las decisiones de pareja, pero pues preguntamos, ¿no? Consultamos, pedimos tips, ¿no? Entonces creo que pues es lo mismo para las personas con discapacidad, ¿no? O sea, con los ajustes que nos has estado comentando en estas sesiones, con quizás otro tipo de apoyos, pero pues la diferencia, como dices, ¿no? Entre decidir por ellos o apoyarlos en sus decisiones y darles información y acompañarlos en el camino de las decisiones que ellos y ellas tomen. Totalmente. Y un apoyo fundamental es entender el contexto. En el caso de discapacidad intelectual, como es esta pareja, pues entender a qué me estoy comprometiendo y quién es esa persona con la que quiero formar una pareja, su familia, etcétera. Sí, claro, ¿no? Por eso la importancia de todo lo que nos has estado comentando en estas sesiones sobre la accesibilidad de la información, ¿no? Que de todos los tipos de información, incluyendo esta que hay quizás menos, ¿no? Sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre formar una familia, sobre tener una pareja, que haya no solo es que haya información, sino que haya información accesible para ellos y ellas, ¿no? Me contaba mi amigo Paco Teutli, que es especialista en educación sexual de personas con discapacidad intelectual, que uno de los alumnos en Querétaro de Cali, al papá vivía con sus papás y su hermana ya casada. Entonces, el papá lo cambian de trabajo, tiene que irse a otra ciudad y él no se quiere ir de Querétaro porque ahí están sus amigos, porque ahí está la novia. Y entonces a la mamá hace una prueba y le deja, bueno, te vas a quedar una semana solo, yo me voy con tu papá, y le deja preparada toda la comida en el refri, vuelve a la semana y todo bien, y la casa bien, y la casa limpia. Dice, bueno, ahora me voy a ir 2 semanas a ver qué pasa. Y le da apoyo para que aprenda, me imagino, a usar bien la lavadora, etcétera, y todo bien. También hay muchas situaciones en que no sabemos de lo que son capaces los hijos hasta que no estamos en ello, los ponemos a prueba con apoyos, no los mandamos a la guerra sin fusil, pero démosle chance de demostrar lo aprendido, de enfrentarse a situaciones de reto. Claro, y también eso tiene que ver con lo que has comentado de, pues, que sean como paulatinos, ¿no? O sea, Sí. quizás estos tienen que ser dependiendo de la persona, ¿no? Y que sea poco a poco, ¿no? Y el reto de cocinar, pues quizás una persona requiere primero aprender a hacer sándwiches y ya después usar la estufa y después usar el horno, ¿no? O sea, como que y es galletas como con chispas de chocolate para vender. Exacto, exacto. Muchas gracias, Adri. Pues otra pregunta que tenemos aquí es, bueno, alguien nos comenta, es triste que muchas escuelas los etiqueten. El mayor pretexto de los maestros es que van a investigar el caso y ni caso les ponen en su misma clase. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Lo que podemos hacer como papás sin ir a la confrontación es dar información y dar evidencias. A mí me ha funcionado mucho dar la sugerencia de grábelo haciendo, cáchelo haciendo algo muy bien,
sea, recuerdo, por ejemplo, a un chico con discapacidad intelectual. Grábelo barriendo y limpiando y ordenando su cuarto, lo bueno que es para clasificar todo en su lugar, y que más allá del diagnóstico de discapacidad intelectual, que no se convierte en una etiqueta, sino que sí necesita apoyos cognitivos. Vea este video de todo lo que es capaz de hacer. Lo grabé en mi celular. Mire, maestra, déle la oportunidad. A veces eso funciona mucho más que llegar con la espada desenvainada. Otros papás también nos comentan en The Click, no, es que si no lo aceptan, ¿para qué lo quiero meter a esa escuela? Mejor me voy a otra, aunque me quede 1 hora de camino de mi casa. Es que la otra tampoco es garantía. A lo mejor este año le toca a una maestra que sí es muy accesible y muy consciente, y el año que entra otra que no. Mejor trabajar para que en la escuela que le corresponde, la que le queda cerca, buscar concientizar, unirse a otros papás y cada vez poder avanzar un poquito más para derribar esa barrera. Estamos estudiando el caso. No, mi hijo no es un caso. Mi hijo es una persona que tiene estas habilidades y estos retos. Pues yo le digo cómo hemos superado en familia estos retos. No es bueno para las matemáticas, pero es muy bueno en deportes. O él se da a entender, no conoce todas las lenguas, el lenguaje de lengua de señas, pero se da a entender. Vamos a buscar quién nos enseña lengua de señas. Ahora con la tecnología hay accesibilidad a cursos de lengua de señas. Busquemos fundaciones, asociaciones de la sociedad civil que sepan cómo hacer estos apoyos para cada una de las discapacidades, que tengan experiencia, y acerquémoslos a la escuela. Acerquemos esos recursos a la directora, director. La cabeza es muy importante para que todo marche bien, que la directora esté consciente de que es un derecho y no un favor. Claro, sí es. Sí, yo sé que nos cansamos como papás, pero necesitamos retomar fuerzas y volver a decir, es su derecho, está aquí en la Constitución, está en la Ley General de Educación. Y ustedes se van a dar la oportunidad de aprender, de ser mejor escuela, mejor maestra con este recurso. Y hay estrategias para hacerlo. Está el diseño universal para el aprendizaje, para poder desde el diseño tomar en cuenta las características. Hay quien capacita. Hay que buscar los cómo sí, porque el no ya lo tenemos. Sí, claro, que creo que es como esta como cadenita, como de la importancia de tener información, de estar informadas las familias y también de volverse promotoras, ¿no? Como que, digo, hay una parte que tiene que ver con, pues, como la obligación de las escuelas, la obligación de las instancias públicas, pero también las familias se pueden volver, o sea, cuando estamos informadas, pues nos podemos volver promotoras de esos derechos, ¿no? Nos podemos volver como difusoras, promotoras e impulsar que en los espacios en los que se desenvuelven nuestros hijos, nuestras hijas y nosotras, pues esos derechos se conozcan, ¿no? Y se conozcan, pues sí, como decías, quizás en vez de llegar con el que está bien, ¿no? Como también este reclamo de cuando algo no es justo, cuando hay discriminación, cuando hay violencia, pero también compartir lo otro, ¿no? Lo que sí puede hacer la persona, esto del video que decías me encantó, ¿no? Como mira, esto es todo lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces, pues sí, la importancia de la información y de ser promotoras. Y con 2 características, ser promotoras con participación de otras familias, es decir, no vamos solos, unámonos a otros. Para eso están las asociaciones, está CONFE, está Familias Extraordinarias, hay muchas asociaciones de padres, hay que buscar cuáles hay en su localidad. Y la otra característica es, no pidámosle a la escuela lo que nosotros no estamos también haciendo en familia. O sea, hay barreras que a lo mejor no vemos porque ya nos dio la inercia diaria, y yo soy una barrera para mi hijo porque lo sobreprotejo. O yo soy una barrera inconscientemente porque no le permito explorar una nueva situación. Entonces, tenemos que hacer equipo con la escuela, no esperar que la escuela haga lo que no estoy haciendo ni viceversa.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, ahí nosotros tenemos acercamiento con varias organizaciones que son aliadas de la fundación. Entonces, si alguna de ustedes como familia, como becarios que están también conectados y conectadas algunos, tienen como la inquietud de a dónde acercarse, a qué organización acercarse, pueden preguntarle a sus asesores o mandarnos un correo al correo bueno, que tienen de becas discapacidad para que podamos buscar a qué organización es mejor acercarlos y seguramente los van a poder apoyar. Así es, porque nos cansamos, hay que ir en equipo, hay que ir Sí, juntos para definitivamente. tomar alternativas y fuerzas. A veces la respuesta a una pregunta la tiene el de al lado, ¿no? La familia Sí. de al lado, la organización que ya lo vivió, la persona con discapacidad que ya lo vivió y ya lo resolvió. Exacto. Pues, Adri, tenemos una tercera pregunta, que creo que es una pregunta que ahí también nosotras podemos abonar, que es, preguntan, buenas tardes, ¿hay una liga para búsqueda de trabajo para personas con discapacidad? Si quieres comentarles algo, pero también acá los asesores les van a poner en el chat, pues nosotros, me voy a adelantar nada más ahí para que sepan que, o sea, en BBVA tenemos un proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad y los asesores les van a poner en el chat el enlace para acceder a las vacantes que tenemos, a los pilotos y a los procesos que tenemos de inclusión laboral de personas con discapacidad, y también les van a poner en el chat el enlace de Éntrale, que es la organización que tenemos ubicada, no sé si es la misma que estabas pensando tú, sí, pero es esta organización que se ha convertido también como en una bolsa de trabajo para personas con discapacidad y como en esta vinculación con diferentes empresas que tienen procesos de inclusión laboral. Entonces ya los asesores se las van a poner en el chat, pero pues no sé si seguramente tú tendrás también ahí algunas recomendaciones. Pues creo que la recomendación es buscar redes de apoyo que preparen para la inclusión laboral. Confe es una de ellas. O sea, porque no es nomás buscar trabajo, es tener las habilidades adecuadas para ese perfil de ese puesto. Entonces, hay que prepararnos. Alex, por ejemplo, lo conocemos desde los 7 años con discapacidad intelectual. Emilio también es otro chico que ya terminó en un camp laboral, en su formación, y ahora se está preparando para ir a un puesto en la vida real, un trabajo en la vida real. Pero hay toda una serie de habilidades y créanme que las habilidades sociales son tan importantes como las del puesto mismo. O sea, si quieres asistente de secretaria, como veíamos en Celine, sí, pero la habilidad de saludar, de tolerar la frustración cuando te llaman la atención. Me decía una mamá de una chica con discapacidad intelectual. No, mi hija trabajó en Cinépolis, pero no había apoyo porque no se iba hasta que terminaba su tarea. Y como no la terminaba en el tiempo y ella tenía que estar parada, trabajaba en la dulcería. Pues se cansaba mucho y mejor ya no quiso trabajar y se salió. Yo decía, y eso se podía haber resuelto con apoyos, con ajustes, con guías visuales para las secuencias de lo que tenía que hacer, con entrenamiento para que redujera los tiempos, con eliminación de distractores. Porque ¿qué te da un trabajo, Marcela? Te da compañeros, te da posibilidad de amigos, te da chance de tener una ilusión, voy a ahorrar para esto, me voy a ir de vacaciones, porque ahorré, porque me merezco mis vacaciones, te da inclusión social. Entonces, no se desanimen si no encuentran a la primera, pero prepárense para un trabajo. Preparen a sus hijos para un trabajo, enséñenlos a frustrarse, enséñenlos a cumplir los procesos de principio a fin, a ser consistentes en las tareas. No, hoy sí, hoy me duele la cabeza, mañana no, etcétera. Y busquen organizaciones que preparan para ello. Está Downis, está, Cali en Querétaro, para preparación para la CAPIS aquí en la Ciudad de México. Sí hay organizaciones que dan ese apoyo. Sí, gracias, Adri. Creo que también algo importante es que, pues eso, creo que tiene que ver con lo que decías, que no todos los trabajos son para todas las personas, ¿no? Independientemente si tienen o no discapacidad, y eso tiene que ver
con gustos, con intereses, con habilidades, con experiencia, ¿no? Entonces también, pues es importante que ellos vean qué quieren, ¿no? Qué quieren, qué les gusta y dependiendo de eso, desarrollar esas habilidades que comentabas. Es una combinación, lo que les gusta y para lo que están hábiles. Diego, por ejemplo, no le gustaba para nada la repostería y lo tenían haciendo galletas, preparándolo para ser chef. No le gustaba nada. Por supuesto que se portaba re mal. Pero le encanta platicar con la gente. Y ahora está en una cafetería limpiando las mesas, las charolas, atendiendo, dando la bienvenida. No, pues está fascinado y lo hace muy bien. Eso sí le gusta. Claro. En Sí, el mismo entorno, uno adentro en la cocina, otro afuera, puede hacerlo muy bien. Pero es una combinación, lo que te gusta y para que tienes habilidades. Rafa está súper bien estudiando para chef, le encanta y va a ser un excelente chef. Sí, totalmente, Adri. Pues tenemos una última pregunta y ahorita paso a los comentarios. La pregunta es, disculpen, a mí me recomiendan una escuela que se llama el CAM. ¿Es buena opción? Ay, mi vida. Pues depende. Depende. Los CAM son centros de atención múltiple y tienen secundaria, tienen también preparación para el trabajo. Sí son buena opción si es una escuela donde tú puedas desarrollar habilidades y que te plantees metas alcanzables para ello. O sea, puede ser tan buena como una secundaria o como una preparatoria si te desarrolla tus habilidades y si eso te anima a seguir avanzando en la vida. Te plantea retos alcanzables. O sea, las escuelas son muy buenas para las personas que les permiten seguir aprendiendo, que minimizan las barreras. Hay que ver qué barreras hay que ver qué fortalezas tienes y qué retos tienes, en cuál puedes seguir avanzando. Gracias, Adri. Sí, pues bueno, igual para solamente que a quien le interese, que los CAM son pues los centros, creo que ahora son me corregirás, Adri, pero de educación especial e inclusiva, que hay en todos los estados y son de la SEP, ¿no? Entonces, sí. pues pueden buscar en su estado, o sea, qué es lo que les queda más cerca, pero sí, son como las escuelas de la SEP, ¿no? Las escuelas públicas que atienden a personas con discapacidad. Solo a personas con discapacidad. Sí, de todas las discapacidades, Marce. Ok, gracias, Adri. Pues vamos a pasar a algunos comentarios que nos hacen. Te los voy a juntarlos por temas. El primero es, nos dicen, bueno, fueron saliendo conforme fuiste hablando de diferentes temas, entonces el primero tiene que ver con estas como barreras físicas. Dicen, una rampa nos da acceso libre a cualquier lugar. Desafortunadamente en nuestra ciudad ponen una rampa en una esquina y en la otra no. Eso lo hace complicado. Sí, eso es horrible. Hay que acercarnos a asociaciones como Libre Acceso, que tienen años de experiencia en edificios accesibles, por ejemplo. ¿Cómo hacer? Y en la vía pública, pues hay que tocar puertas y hay que decir a los de obras públicas, oigan, aquí hay una rampa y la siguiente esquina no hay. Eso no está bien, hay que hablar, hay que pedir, no son favores, son nuestros derechos. Justo, Adri, pues tiene que ver con lo que estabas hablando, ¿no? Esto de, pues sí, exigir nuestros derechos. Y participar, Marcela, porque dice otra amiga muy querida, Katia de Artigues, que es una activista, quien no se queja, que no se queje. Pues sí, y en colectivo tiene más fuerza. Entonces, si vas tú solito, pero si vas con 10 amigos que también son usuarios de silla de ruedas y te acompaña una señora que usa carriola y también tienes una mamá que necesita y anda, pues ya hace fuerza. Sí, totalmente. Y a veces parece que son acciones pequeñas, pero si se pone una rampa en esa esquina, después se va a poner otra, ¿no? Y entonces como que esos son como esos como pequeños esfuerzos que en realidad son grandes, ¿no? Porque van generando cambios
Y quizás podemos pensar, pues es que solamente logré que cambiara la rampa de afuera de mi casa, ¿no? Pero bueno, o sea, es un gran logro, ¿no? O sea, para el colectivo con el que lo lograste, o sea, como pues cualquiera de esos logros es importante y además pues es eso, es resultado de exigir esos derechos. Sí, en colectivo. Buenísimo. Pues tenemos otras preguntas. La segunda, bueno, perdón, comentario. Nos dicen, eso es muy importante, no pueden vivir sus emociones que tienen porque aún en la sociedad no los entienden. Piensan que todos son agresivos y que no pueden formalizar una relación y eso los deprime. Te voy a hacer otra misma sobre este tema. Yo siento que como padres nos falta mucha orientación también sobre ese derecho a hacer su vida en pareja. Y hay otro sobre este tema. Daniela me platica que quiere casarse y tener 2 niñas, las cuales dice cuidar a mami, ¿verdad? Ella quisiera, supongo que está ahí con ella, dice, las cuales cuidará a mami, ¿verdad? Ja, ja, ja. Ella quisiera tener novio y aunque tiene un pretendiente que la ha invitado a salir, pues yo siempre con ella es cuando me doy cuenta que no sé cómo tratar eso porque no quiero dejarla sola en su cita. Tenemos estos 3 comentarios sobre el tema de pareja. Pues a empezar por informarnos. Yo les recomiendo, de verdad, lean esta guía de educación sexual, acérquense a personas. Hay un curso gratuito que publicó yo también, si no me recuerdo, en educación sexual de la UNAM. Es decir, hay que informarnos, hay que informarnos. No nacemos para aprender a ser padres de la noche a la mañana, y menos de un hijo con discapacidad, y los retos que plantea el que quieran tener una pareja nos empujan a capacitarnos en ello. ¿Cómo sí, cómo no? Porque tenemos miedo, hay riesgos, y por eso es muy importante, Marcela, sí poner los pies en la tierra. Si mi hija tiene discapacidad intelectual y quiere tener una pareja, pues acercarla a grupos donde hay chicos con discapacidad intelectual, porque no va a tener un novio que no tiene discapacidad intelectual. Eso va a ser muy difícil. Entonces, pues, tiene que tener también un chico con discapacidad intelectual como ella que le entienda, que le apoye en el sentido de, hablan, se entienden en cuanto a esa visión y participación en el mundo. Digo, si hay parejas de con y sin, de otras discapacidades, pero hablando de intelectual, pues lo más natural es que también el novio tenga discapacidad intelectual y el futuro esposo, ¿no? Como vimos en el video. Entonces, ¿cómo? Pues aprendiendo, informándonos y soltando con apoyos. Pero no aprender a tener una pareja si está la mamá y junto a ella. Bueno, si van al cine, por lo menos que se siente hasta atrás. Me decía una mamá, pues sí, van al cine ellos de novios y nosotros atrás. Le digo, pues allá la siguiente vez ya métete a otra sala, ya que no se queden en la misma función. Esperarlos afuera. Y dar espacio, previendo, anticipando, diciendo esto sí, esto no. Esto sí se vale, esto no se vale. Sí, a veces creo que por pues todos los tabús y todo pues el miedo que tenemos como sociedad a hablar del tema de sexualidad, del tema de pareja en general y más sobre personas con discapacidad, pues puede ser más un riesgo que no hablarlo, ¿no? Porque pues las personas con discapacidad, si no tienen información sobre qué quieren, qué no quieren, qué les gusta, qué no les gusta, sobre su cuerpo, ¿no? Sobre poner límites, sobre decir que no, pues es mucho más difícil que puedan identificar cuando algo está bien, cuando algo no está bien, cuando algo es su decisión o cuando está sucediendo algo que tienen que informarle a alguien, ¿no? Que compartirle a alguien. Entonces, pues creo que siempre va a ser mejor que estén informados, que sepan, que puedan tomar decisiones también sobre su vida pues, sexual, sobre el tema de pareja. Y digo, sí son temas súper complejos, ¿no? No solo en el tema de discapacidad, son temas de los cuales todavía existen pues muchos tabús y muchos miedos, pero creo que es importante hablarlos y también que las personas, o sea, que sus hijos e hijas se sientan con la confianza de compartirles cuando algo suceda, ¿no? Tanto bueno como malo en el tema de pareja, en el tema de sexualidad. Entonces creo que eso es súper importante también.
Por supuesto. Lo peor que puede pasar ante una barrera es ignorar la barrera. Es decir, que no existe. Porque no puedes transformar nada que primero no aceptas. Yo tengo miedo de hablar de eso con mi hija. Bueno, la barrera está en mí, en mi miedo. Voy a hablar de mi miedo con alguien que sabe del tema y entonces la barrera empieza a bajar porque ya me atrevo, ya le puse nombre a mi miedo. Ya sé, hablo con otra mamá, veo a esta mamá que está en el video del estado de Nayarit. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo lograste vencer el miedo a que tu hija tuviera un novio? O busco quién en mi comunidad hay personas que dan educación sexual, quién en línea. Pregunto a la psicóloga de la escuela, pregunto en el centro de salud, pregunto con los asesores aquí. Hay que buscar información adecuada. Por eso les dimos esta guía de educación sexual que me pareció muy buena. Miriam, la directora de ASDAUN Colombia, la conocí en el simposio que hubo en León, Guanajuato, en septiembre, y de verdad es una mujer extraordinaria, sencilla, compartida, y tiene un hijo con síndrome de Down que tiene su novia y bueno, tienen como ciertas reglas para la relación, no están ahí como a la deriva. Tienen horarios para poder chatear, horarios para hacer su video, pues no viven en pandemias, hacían su videollamada, ¿no? Y después ya se les quedó, eso ayudó. O sea, se ponen las cartas sobre la mesa y se dice, esto sí se puede. Sí, perfecto. Pues creo que esto es súper importante. Y bueno, pues vamos a pasar a otro comentario. Cambiando un poco de tema, nos dicen, barreras emocionales, muy buena plática, más cuando no saben qué hacer, cuando son discriminados y hacerlos de menos más en las escuelas por los compañeros. Creo que los jóvenes con una discapacidad no son un fracaso. Los fracasados son los que no entienden y no apoyan a una persona con discapacidad. Y después nos dicen, son escasas las escuelas que se ponen en los zapatos de los padres y en los zapatos de los chicos con discapacidad. En nuestro camino hemos encontrado escuelas y maestros que nos han dado su tiempo, esfuerzo y apoyo y han sido una bendición que nos han hecho la vida más bella. En otras ocasiones es lo contrario. Pues sí, sé que hay de todo. O sea, y sé que a veces, así como tú dijiste, a veces está en el compañero de al lado, a veces está en la escuela que menos esperamos. Estoy pensando en Maite, que está ahora en una telesecundaria, que ha sido una bendición esa escuela porque en las telesecundarias hay diversidad de alumnos que son de los 3 grados. Eso facilitó el trabajo por proyectos y una concientización y un trabajo de la familia y de cooperar con la maestra y la maestra con los padres para anticipar materiales, para ver los temas en que iba a participar. Pero recuerdo a la primaria que era un viacrucis, porque no la entendían a Maite. Entonces se portaba muy mal y se salía del salón y se reforzaba el círculo de esta niña no es para una escuela regular, que se vaya a la escuela especial. No, ella tiene habilidades para estar en la regular. ¿Qué cambió? La mirada, el entorno, trabajo por proyectos, adecuaciones, anticipación de temas. Eso cambió. Y la adolescencia, también ella está más madura, a ella la pusieron tareas que fueran más acordes a su edad y no la infantilizaron, no son niños eternos, no se puede trabajar con estrellitas, ositos y pelotitas porque no cuenta bien. Ya tiene 12 años, 13 años, 15. Gracias, Adri. Estoy ya solo esperando para ver si seguimos en vivo, porque creo que hubo un tema técnico. Sí, solo si me pueden decir, así, si alguien me puede dar. Perfecto, ya me dijeron que sí. Es que pensé que se había cortado la transmisión, pero sí. ya seguimos estábamos hablando solo tú y yo. Sí, que ya estamos hablando solas aquí, Adri y yo, pero no, ya me confirmaron
confirmó el equipo que seguimos. Bueno, está Daniel con nosotros al menos. Sí, Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Adri. No, pero sí seguimos en vivo. Entonces, disculpen familias y becarias por este corte, pero ya sí seguimos en vivo, nos están escuchando. Y pues muchas gracias, Adri. Creo que seguramente hay más comentarios y más preguntas, pero bueno, estos temas, al parecer, hubo dos como principales que yo veo que mueven mucho en la reflexión en las familias, que son el tema de pareja y el tema de las escuelas, ¿no? Y sí, del tema de pareja, además, pues nos han ahí pedido que hablemos más de estos temas, ¿no? Por ahí buscaremos la forma de tener pláticas sobre este tema en específico. Y pues sí, el tema de las escuelas, bueno, a mí se me quedó mucho una frase que decía por ahí una especialista en el tema, que es que alguien puede, o sea, ella lo decía de las familias, ¿no? Las familias pueden ser una barrera o pueden ser una facilitadora, y lo mismo con las escuelas, ¿no? Claro. Estos comentarios que nos decían de, pues claro, hay quienes han tenido experiencias increíbles con las escuelas, ¿no? Que los han apoyado muchísimo, y hay quienes han tenido, pues, muy malas experiencias, ¿no? Entonces ahí es cuando, pues eso, la escuela se vuelve una barrera o un facilitador. Y creo que pues hay que hacer, pues cuando las escuelas son buenos ejemplos, ¿no? Son un apoyo, pues hay que replicar, hay que buscar la forma de seguir esos ejemplos, que otras escuelas puedan, quizás una escuela está sabiendo cómo hacerlo y otra no, y esa escuela puede ser un buen ejemplo de cómo impulsar la inclusión. Y las escuelas que no lo están sabiendo hacer, o que no lo están pudiendo hacer, o que les rebasa, o que tampoco tienen el interés, pues esto que decías hace rato, ¿no? De acercarnos con ellas, hablar, ser promotoras, ser impulsoras, dar información, ¿no? Acercar a la escuela a organizaciones, a esas escuelas que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues creo que esto es bien importante. Y pues ya para cerrar, Adri, solamente aquí un comentario, un par de comentarios que nos hacen. De cierre, dicen, muchísimas gracias por esta plática tan interesante y motivacional, pues ninguna persona con discapacidad debe tener ninguna barrera para salir adelante y vivir una vida como las demás personas. Y otro comentario dice, muchas gracias a la Fundación BBVA por estas pláticas tan interesantes, motivacionales, enriquecedoras, que nos hacen tener conciencia, aprendizaje, quitar barreras y dar apoyos. Muy buena lección, estamos para compartir vida. Entonces, pues quería compartirte y compartirles estos comentarios de cierre, porque justo creo que no solamente son de agradecimiento, que les agradecemos muchísimo a las familias y a los becarios por conectarse, por estar interesados, por conectar con Adri, conectar con nosotras con estos temas, pero también, pues claro, ¿no? O sea, justo en estos comentarios mencionan el tema de los apoyos contra las barreras, ¿no? Entonces, pues quería compartirte estos comentarios antes de cerrar. No sé si tú quieras decir algo sobre estos dos comentarios o sobre Pues algún... yo quiero terminar como compartiendo desde mi experiencia algo que nos hace mucho daño para no avanzar en la inclusión son los juicios negativos de esa maestra no sirve, esa escuela es muy mala, esa familia no coopera, como que generalizamos y encasillamos. Y ni todos en la escuela son así de negativos para la inclusión, ni todos los maestros, ni toda la escuela junta, ni todos en la familia. Siempre hay como una rendijita, hay que buscar dónde, con quién. No siempre estar pidiendo a las mismas personas apoyos, hay que buscar, hay que variar y hay que ver como sí, como veíamos en la plática pasada. Entonces, igual te acercas a esa maestra que es la maestra de música. Y con esa maestra, que ves que hay más empatía con tu hija, con tu hijo, haces una alianza y dices, ¿qué más puedo aportar? ¿Qué materiales, maestra? Y a través de esa maestra le dices, maestra, ¿qué le parece si pido una cita para que usted hable con la maestra de español y la maestra de USAER, porque veo que con español batalla mucho, y le cuenta su experiencia? Como hacer alianza donde sí, como buscar donde sí, antes de decir, no, toda la escuela está cerrada. Yo sé que es cansado, lo sé, y sé que es pesado, que a veces las barreras son muy altas, pero hay que buscar entre los barrotes algo que se abra, que entre la luz y bueno,
o buscar otro director que sensibilice a de esta escuela, etcétera. Hay que buscar, sí hay personas que de natural, como veíamos en la plática anterior, véanla si no la han visto, son incluyentes. O que se hicieron incluyentes gracias al contacto con una persona con discapacidad. Entonces, a rajarse a su pueblo, así me decían a mí. Bueno, sí, a descansar a ratos y hacer unión con otros para seguir trabajando por los derechos. Sí, claro, Adri, pues justo, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos muchas reflexiones. Espero que las familias, los becarios que también se conectan, se lleven reflexiones, se lleven preguntas, ¿no? Y que también, pues, seguimos en estos diálogos. Esperemos que, pues, estas pláticas son para dar respuestas, pero también para generar preguntas, ¿no? Para reflexionar sobre estos temas. Esperamos que se hayan movido ahí cosas y también recuerden que pueden acercarse a los asesores de fundación si tienen alguna inquietud, si tienen alguna otra pregunta o si quieren apoyo para alguno de estos temas, para alguna asesoría. Los asesores estarán abiertos para acompañarles o para recomendarles a quién acercarse. Y pues muchísimas gracias, Adri, de verdad, muchas gracias por este espacio. También aprovecho esta ya fue la tercera plática con Adri Pérez. Cerramos este ciclo de pláticas. Vamos a tener todavía otras 2 pláticas en lo que queda del año. Van a estarles llegando las invitaciones a su correo electrónico, pero ya esta es la última con Adri. Entonces, pues aprovechar para agradecerle muchísimo a Adri por este espacio, por compartirnos, por escucharnos, por acompañarnos a reflexionar. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar pendientes y también aprovechamos para agradecerle a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Noé Bautista y Daniel Maya, por todo su apoyo para hacer más accesible estas sesiones. Y los asesores les van a hacer llegar por correo electrónico también un formulario para que nos ayuden, como siempre, con su retroalimentación, su opinión sobre estas pláticas. Entonces, esperamos sus respuestas. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar por acá. Y con eso cerramos el día de hoy. Que les vaya muy bien y estamos en contacto. Gracias a todo el equipo de la Fundación. Ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora también para mí y para The Click. Muchas Espero gracias. que les hayan gustado los materiales de apoyo que les fuimos compartiendo y que les sean muy útiles. Muchas gracias, Adri, y que les vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.